Hola a todos, amigos, compañeros y amantes, amantes de las letras, la literatura, la filosofía, las humanidades. Para hoy, como diría el del cupón, para hoy vamos con un cuento de este autor latinoamericano, uruguayo, Horacio Quiroga. A mí me apasiona dentro de lo que es la literatura hispanoamericana. Y cualquiera podía elegir, sobre todo el almohadón de plumas, ¿no? Que es el más, bueno, uno de los más conocidos, el almohadón de pluma, pero en este caso me decanté por La gallina degollada. Hay bastantes paralelismos entre un relato y otro, ¿no? Es del siglo XIX, Uruguay, siglo XIX, nació en 1878 y ya a finales del siglo XIX no podemos hablar de esa atmósfera propia del romanticismo, un terror gótico, ¿no? Bien, es cierto que esta edición que encontré en una librería de segunda mano, El síncope blanco y otros cuentos de horror, y la editorial es Valdemar. Valdemar normalmente es una editorial que trabaja, que edita literatura del género de terror, gótico, etc. Y bueno, aparte de esto, bueno, si tenemos en cuenta que Poe era un gran heredero de autores como, perdón, Poe, ya lo digo, Horacio Quiroga era un gran heredero de autores como Edgar Allan Poe, sobre todo de Edgar Allan Poe y de Guy de Maupassant. Vemos muchos paralelismos en sus obras, sobre todo esos finales con golpe de efecto, ¿no? que tanto emplea Guy de Maupassant, y un relato de este autor es La muerta, un relato corto que, si lo queréis leer, es más que apropiado. No deja indiferente a nadie, y sobre todo la presencia de los animales en sus cuentos. La presencia de los animales es casi una constante, ¿no? Y de la enfermedad, por, por hechos propios y por vivencias propias. El tema de la enfermedad está muy presente en su obra. Debemos hablar también, es que tengo que citar la obra Cuentos de la Selva, de este mismo autor, que ya se enfoca, va más en otra línea, ¿no? Son relatos protagonizados sobre todo por animales. De ahí la presencia esa animal en sus obras. Vamos con La gallina degollada. Muchos lo conoceréis, he subrayado anotado algunos pasajes, pero si tuviésemos que quedarnos con un tema, quizás el tema lo dejaré para más tarde. Fijaos cómo empieza. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Massini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza, con la boca abierta. Bien, empieza fuerte, ¿no? Los 4 hijos idiotas. No hay eufemismos en la obra de Horacio Quiroga. Se trata de un matrimonio, el típico matrimonio que después de una época de noviazgo pues deciden casarse, y lo típico, una vez casados, pasado un tiempo, pues la sociedad nos dice que hay que tener un hijo, y era su mayor deseo. Y efectivamente nace ese hijo sano, sin ningún tipo de tara. Pero, ¿qué ocurre? A los 18 meses, o al al año y medio, de repente, como citan la obra y como dicen los médicos, sin causa aparente, sin saber por qué, empieza a convulsionar y se queda idiota, como dicen los médicos. Os leeré algún pasaje. A partir de ahí, nada más, es decir, es una conducta por imitación. Entonces pasa un tiempo y dicen, bueno, no hay nada que hacer, vamos a intentarlo, y intentan proteger a ese hijo, cuidarlo, porque es su pequeño. Y nada, vamos a por otro hijo. Ocurre lo mismo. Al año y medio, más o menos, los mismos síntomas. Se empiezan a preguntar qué ocurre, es hereditario, cuáles son los síntomas, de dónde viene esto.
nosotros somos dos personas sanas. Claro, el médico empieza a ver esos reproches entre la pareja, ¿no? El médico dice que no, se desconoce la causa, al igual que en el almohadón de pluma, se desconoce la causa de por qué la mujer empieza a decaer, a desvanecerse día a día. Bueno, daría para mucho. Ahí entraría la figura del vampiro también. Vale. Lo único que el médico puede decir que ella, la mujer, Berta, tiene un pulmón que no sopla bien. Habrá un pasaje, un momento del cuento en el que el marido le reprocha: tu pulmón picado, tísica. Esa es la causa. Empiezan a achacarse unos a otros. ¿Quién tiene la culpa, no? Ese tema, ¿de quién es la culpa de que nos hayan salido unos hijos así? Vale, al cabo de un tiempo vuelven a intentarlo, nacen mellizos. El mismo desenlace, al año y poco, 18 meses. Y como se cita en la obra, eso, las palabras idiotas, bueno, tontos, a ver si encuentro algún pasaje para leeros. A los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Hablando del segundo, ¿vale? Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas, del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. No sabían deglutir, cambiar de sitio ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. ¿Podemos hablar en este caso de una especie de maldición, quizás? Pues en este cuento salen todos castigados. Hay castigo para todos, nadie sale impune. Una especie de maldición, ¿no? Pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros. Bestias, idiotas, tontos, monstruos, en fin. Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor del alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mismo y la mala crianza. La mala crianza, es decir, se centraron en Bertita, en la niña, y abandonaron por completo a sus otros 4 hijos, ¿vale? Al punto de que el marido acusa, le dice a Berta, a la mujer, que bueno, que los tiene desatendidos, que no los lava, que pasa totalmente de ellos, digamos, no. De ahí que quiera, eso, perdón, me quedé un poco, de ahí que quisiera explicar que para mí el tema central es el egoísmo y el abandono. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros
que el otro habíale forzado a crear, engendros. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. Es decir, los dejaron totalmente de lado. Entonces empiezan los reproches. Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. Mi padre, de tus hijos. Mi padre o tu pulmón picado, víbora. Porque Berta achacaba al padre de su marido, de Mazzini, que era, bueno, digamos, poco menos que un monstruo, que una persona despreciable. Mi Dios, no puedes caminar más despacio. ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido, se acabó, no lo hago a propósito. Ella se sonrió, desdeñosa. No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú, achacándole. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados, al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, oyes, sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos. Reproche, reproche y reproche. ¿Quién tiene la culpa? En cualquier caso, vamos al... Es decir, se presenta, por tanto, una falta absoluta de un cuidado maternal. Falta total, que es lo que le reprocha Mazzini a su mujer. Falta absoluta de un poco de cuidado maternal hacia los otros 4 hijos, ¿no? Yo me pregunto también qué necesidad, ¿no? Bueno, cómo lo hizo Quiroga en el caso de que, bueno, sí, a la hora de tener hijos nunca se sabe el estado en el que puede nacer un hijo o a dónde te puede llevar o en el tipo de enfermedad en el que puedes caer, pero 4 y repitiéndose lo mismo, ¿no? Uno por uno. Claro, ahí uno piensa de quién es la culpa. Vale, hablamos del siglo XIX, los médicos no daban con la causa, de repente a todos le ocurría lo mismo y nadie sabía por qué. Sin embargo, Bertita, la niña, nace sana y no ocurre nada, no ocurre nada. Hasta que, por eso hablamos de género terror, pero bueno, no es ese terror gótico, no hay castillos, no hay cementerios, pero es género terror, porque salen mal parados, es un cúmulo de fatalidades, fatalidad tras fatalidad, etcétera. De ahí esa influencia de Poe, el hecho de la culpabilidad, la ausencia de explicación sobre la enfermedad de los niños, por qué ocurre esto, cuál es la causa, ¿no? Ese clima de horror que crece a medida que van naciendo todos los hijos, ese clima de terror, de horror, pues se va creciendo, digamos, poco a poco, hasta que parece que Bertita es la bendición y se centran tanto en ella que abandonan a los otros. De ahí el egoísmo, el abandono. ¿Qué ocurre? En un momento dado le piden a la criada que mate una gallina, porque, bueno, justamente cuando el marido acusa a Berta de tísica, al día siguiente ella se despierta tosiendo sangre, entonces le dicen a la criada que mate una gallina para hacer un caldo. Mientras la mujer está haciendo esta labor, degollándola, matándola, estrujándola, las descripciones son precisas de Quiroga. Aparecen los 4 hijos, los 4 idiotas, y ven el proceso, ven todo el proceso. Resumiendo, actúan por imitación, ¿vale? Así es que en un momento dado, en el que el matrimonio se ausenta, queda la niña sola, 4 años, 5 años, ven que ésta se asoma a un muro intentando vislumbrar algo y bueno, ellos actúan como la criada actuó como la gallina. La arrastran por los cabellos,
como si estuviesen desplumando a una gallina, la arrastran hacia la cocina y cuando llega el matrimonio se encuentra todo el despliegue de sangre. Es decir, toda la familia es castigada. ¿Cuál es la causa? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, al final, digamos que al hablar de un narrador en tercera persona, narrador omnisciente que, digamos, sabe pasado, presente, futuro, digamos que poco a poco, a medida que vas leyendo, vas intuyendo ya ese final. Sobre todo cuando lees la escena del momento bueno, iba a decir el asesinato, ¿no? El momento en el que un personaje pues degolla a la gallina para cocinarla y de repente aparecen en la cocina los 4 hijos, los cuales tenían la entrada prohibida, no se les dejaba acceder a la cocina, se pasaban, como dice en el relato, babeando, sentados en un banco, mirando el infinito. Y sin más, bueno, quiero recordar que sí, el narrador omnisciente tercera persona nos ya va dando pautas de ese final con golpe de efecto que en este caso no es tampoco muy sorprendente, ¿no? Podíamos intuirlo, pero bueno, no deja de ser un final con golpe de efecto a la manera de Poe. Fijaos ya en Los crímenes de la calle Morgue, ¿quién hubiese esperado ese final? Nadie, hablando de animales, por cierto, también, ¿no? Nadie hubiese esperado el final que tiene el cuento Los crímenes de la calle Morgue, que si no lo leísteis también os lo recomiendo. Y eso, de nuevo, el abandono, el no centrarse en sus otros 4 hijos y claro, de repente la niña sana, todo para ella. Habría, bueno, debates, discusiones, podríamos hablar sobre esto, más en el siglo XXI. Ahora mismo se hablaría directamente de maltrato o incluso actuaría servicios sociales, ¿no? Dándose el caso de que se repite una constante en un matrimonio, en una pareja, a la hora de tener hijos que no se desconoce la causa, al igual que en el almohadón de plumas se desconoce la causa. Y sin más, os invito a leer a este autor uruguayo del siglo XIX, Horacio Quiroga, tanto los cuentos de la selva, pero bueno, más sobre todo si os interesa el género misterio, terror, pues cualquier cuento de estos que se incluye. Bueno, es que esta es una obra, fijaos, la edición está firmado 89, en el año 89, publicado en el 87. Pero bueno, de Horacio Quiroga a día de hoy tenéis acceso a toda su obra sin problema, sobre todo a estos 2 cuentos. Y de ahí eso, Bertita asesinada por sus propios hermanos. Lo siento, os destripé el final, pero bueno, esto supongo que lo conocíais y tenía que hacerlo. No lo hubiera hecho con Los crímenes de la calle Morgue, pero la intención es que descubriros este autor maravilloso que a veces se pasa por alto en la facultad cuando se estudia literatura hispanoamericana. Nos centramos más en Borges, Cortázar y Horacio Quiroga, Juan Rulfo. Horacio Quiroga pasa un poquito por alto, ¿no? Sí, el almohadón de pluma, que todo el mundo lo conoce, y hasta ahí llegamos. Y no, se podía decir muchísimo más. Espero que os haya interesado, como siempre me paso de tiempo y perdón por ser tan pesada. Hasta la próxima, un abrazo fuerte.